Bien, nos acompañan María del Pilar Suárez y Yoconda Tripi. María del Pilar va con el número 4 por el Callao y por el movimiento de Fuerza Popular. Y Yoconda Tripi va con el número 2 por el movimiento de PPK, por Peruanos por el Cambio. Bienvenidas, señoras. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Ustedes quieren representar al Callao, a la región Callao. La región Callao tiene el puerto pues más importante, más grande de nuestro país. Pero en este momento la región Callao está en estado de emergencia, el nivel de delincuencia es atroz, el gobierno no ha podido controlarlo y el diagnóstico es que hay mafias del narcotráfico disputándose el poder del puerto, que esa disputa, esa guerra entre las mafias del narcotráfico ocasionan la violencia que se vive en este momento en el Callao. Quiero pedirles a las dos son madres de familia, crían a sus hijos en el Callao, ¿cómo ayudarían ustedes desde el Parlamento a cambiar este rostro horrible, atroz que tiene nuestro puerto? Vamos a comenzar con María del Pilar. Gracias, Cecilia, por invitarme y sobre todo para exponer las ideas y por qué Pilar Suárez quiere llegar al Congreso, ¿no? En el Callao, los vecinos estamos cansados ya de la corrupción que existe, porque ¿cómo se genera la inseguridad ciudadana, no? Por los 20 años de gobiernos anteriores, del gobierno que impera en el Callao. Nosotros, tú sabes que la función de un congresista es fiscalizar y legislar, ¿no es cierto? Pues bien, nosotros estamos comprometidos, ¿no?, a fiscalizar, a que las autoridades cumplan su función, ¿no? La seguridad ciudadana, pues la comisión está integrada por el gobierno regional, por el gobernador, por los alcaldes, quienes son los que llevan el control, ¿no es cierto? Y quien nos integra es la sociedad civil, la iglesia, ¿no? Pero es importante que nuestras autoridades cumplan su función, cumplan su rol, ¿no? Y es importante también que se fiscalice, es importante que se eduque, es importante que se prevenga. La prevención es muy importante. Yo te cuento, yo he sido fiscal en el Callao, ¿no? Y justamente fiscal de familia. Y por la experiencia he visto que, aunque parezca mentira, en el fiscal no existe pandillaje, existen bandas organizadas, porque nuestros niños, nuestros hijos de 16, 17 años tienen un arma de fuego, ¿no? Y eso lo ponen en su Facebook, como si fuera algo normal, algo natural, y eso invita a que los chicos que ven ese Facebook, que comparten su Facebook, lo imiten, ¿no? Y así va creciendo poco a poco, ¿no? La violencia. La violencia. Vamos a escuchar a la señora Tripi y vamos a seguir conversando alternadamente. Ok, Ceci, muchas gracias por la invitación. Bueno, si bien es cierto, tú lo has dicho al inicio, en el Callao no es, está sucediendo algo que no simplemente es del chico que te roba un celular o del paquetero, no es eso, el tema es mucho mayor. Es un tema que, si bien es cierto, nosotros somos el primer puerto, por ahí se maneja más del 80% de las exportaciones, de los contenedores que salen, ¿no? También es cierto de que hay un convenio que existe del Estado con las instituciones, con los que manejan el puerto, con los concesionarios de APM, Dubai Port, en la cual el Estado se compromete a través de escáner a hacer el control de los contenedores, porque por ahí es donde sale la mayor cantidad de drogas, ¿no? Convenio que no se está cumpliendo. Entonces yo desde acá, Ceci, puedo decirte de que da mucho que pensar y podríamos hablar inclusive de una complicidad compartida de estas bandas delictivas con el mismo Estado, ¿no? Porque deberían, el meollo de todo esto es que si tú controlas la salida de los contenedores del puerto, estás controlando gran parte de la seguridad en el Callao. ¿Por qué? Porque de estos señores que manejan las drogas se desprenden las bandas, hablemos al mayoreo y al minoreo, ¿no? Porque sale el chiquillo, el paquetero que quiere ser el bacán del barrio, como se dice en el Callao, ¿no? Y no quiere quedar menos que el otro que está en un nivel medio de delincuencia, y luego vienen las bandas ya organizadas, ¿no? Entonces yo creo de que lo que debemos de preocuparnos, el Estado, lo que se debe preocupar en el Callao exclusivamente es de hacer un control real y efectivo a través de los escáneres que son manejados por la SUNAT, ¿no?, a estos contenedores que son donde
maneja el transporte de las drogas, ¿no? Que ese es el mayor problema que hay. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién domina este control, por ejemplo? Porque se hace el control a través de los escáneres, es cierto, se controla el puerto, pero ¿quién lo domina? ¿Cómo es que se ha perdido la vigilancia, la posibilidad de supervisar en el Callao, de tal forma que la guerra a la que ellos están enfrentados está llevando a la violencia total en la región? Claro, hemos visto que cómo se origina, hemos observado en el transcurso de este tiempo que para las autoridades que tienen el control de la provincia, ¿no?, han contratado de repente para su protección personas que estaban al margen de la ley, ¿no? Digamos, sin temor a equivocarme, bueno, entenderás, no quiero decir nombre porque de repente... Pero maleantes. Por supuesto que sí, ¿no? Prontuariados. Claro que sí. Que ¿no? fueron enrolados, dice usted. Sí. ¿Usted piensa lo mismo? Yo pienso de que hay un desconocimiento de cómo es que se maneja la seguridad, porque la seguridad la maneja el gobierno central. Los gobiernos locales son autoridades o son gobiernos que son de apoyo, pero ellos no dictan las normas, ellos no pagan, ellos no ponen las policías. La policía es controlada por el gobierno central. Igualito, volviendo al tema de los escáneres, al tema esto de la droga que por ahí sale la mayor cantidad y donde se manejan las mafias, ¿no? Eso es controlado por la SUNAT. La SUNAT no la controla el gobierno local, los escáneres los controla el gobierno nacional. Por eso es que yo te estoy hablando de que yo creo que hay una complicidad compartida con el gobierno nacional. O sea, si bien es cierto, hablando de un término medio, ya no hablando de las grandes drogas que salen o las grandes cantidades de drogas que salen, sí, hay un problema en el Callao. Hay un tremendo problema que como puerto se acrecienta inclusive más, porque en todos los puertos del mundo hay problemas con la gente del puerto siempre tiene otra manera, digamos, de poder desarrollarse, claro, ¿no es incluso cierto? los chicos, desde muy pequeñitos, Así ¿no es cierto? Son están muy vinculados a la violencia, desde que son muy pequeños. Pero eso es el problema menor. El problema mayor, como yo lo puedo ver, que yo vengo trabajando 23 años en temas sociales dentro de la provincia constitucional del Callao, el tema mayor es la cantidad de drogas que sale por el puerto, que de ahí se desprende las bandas mayores, las bandas menores, claro, y el menudeo. Claro, ¿no? porque las bandas tienen un financiamiento. Así es gente que está, entre comillas, trabajando muchas horas para la violencia, para la delincuencia, para la mafia. Entonces, ¿quién les paga? Así es. Por eso yo digo algo, ¿no? Cuando yo escucho que dicen, sin defender, porque yo soy una de las personas que, si tenemos que hablar del tema de decir tal cual cómo se están manejando los famosos cupos y todo eso, lo voy a decir con nombres y con apellidos porque no le temo a nadie. Y yo conozco bien, como te digo, porque yo he trabajado 23 años dentro del sistema, dentro de la municipalidad, dentro de la región, dentro de la provincia constitucional del Callao. Pero cuando dicen las autoridades de ahora, no, las autoridades de ahora no tienen que ver nada con el problema mayor. Es el Estado Nacional, es el Gobierno Nacional, que simplemente tiene que tomar la decisión de cumplir con lo que ya está establecido, con algo tan fácil, que colocan los escáneres. Colocando los escáneres están controlando al 100% todos los contenedores que salen y que entran al país, como en el aeropuerto. Tú vas al aeropuerto y pasas tu maleta y te están controlando. Si ven algo raro, simplemente te abren la maleta. Es algo tan simple, pero que no lo hacen y que ya está establecido. Sí, yo digo las autoridades de ahora, ¿por qué? Porque vemos que el gobierno que está actualmente tiene 20 años. Es por eso que yo digo el gobierno actual. En el Callao. Claro, pero la propuesta de la señora Tripi es, o los argumentos de la señora Tripi son, está la responsabilidad, la gente infiltrada, evidentemente tiene que haber una complicidad muy grande desde las autoridades locales, pero lo que ella dice es las autoridades nacionales, la SUNAT, la SUNARP, la policía, son quienes administran el puerto. ¿Usted qué piensa? Claro, sí tienes razón, ¿no? Pero también no hay que olvidar de que a estas personas que están al margen de la ley han sido contratados por personas y hay planillas. Hemos visto cuál es. O sea, ¿usted cree que todo el problema tiene que ver con el hecho de que se ha contratado delincuentes para dar seguridad en los gobiernos municipales y en el gobierno regional? Claro que sí, sí.
Allí Sí, comienza todo, sí, piensa usted. sí. Y las mafias que funcionan, que se están disputando el puerto, no lo ve usted como un problema También, claro que sí. real, ¿no? Sí, también es un problema real, también es un problema real. ¿Y qué hacer contra ello? Claro, hay que fiscalizar, como bien dice Yoconda, hay que conversar, hay que sentarse y tener mano dura para poder fiscalizar y cada uno de nosotros cuando lleguemos al Congreso poder fiscalizar como se debe y decir ya, basta ya de tanta corrupción en general. Ujú, muy bien. El Callao tiene, por ende, por el problema de la violencia, un problema con sus juventudes. Yo voy a insistir, ustedes son políticas, son mujeres de trabajo, pero también y sobre todo son madres de familia, ¿no es cierto? ¿Cómo llegar, cómo abordar a los jóvenes para alejarlos, ¿no?, de las mafias, para no decir ya del Ok. pandillaje, porque Así parece es, que te ya lo comento, superó? Ceci. Muchas veces la sociedad somos los primeros responsables de que los chicos, los jóvenes, continúen en la delincuencia. Y te voy a decir por qué. Porque si tenemos la idea de que no podemos contratar a gente que en algún momento ha purgado condena o simplemente pasó por el penal, porque quien no cae resbala. A veces hay mucha gente inocente. Yo he trabajado mucho el tema de penales. Hay mucha gente inocente que por robar un celular está dentro de un penal. O sea, sale esa persona y no le puedes dar una oportunidad de trabajo. Yo pienso que las oportunidades de trabajo se deben dar, pero se deben dar bien dadas, no con los mal llamados cupos. A esa gente hay que capacitarlos, trabajar con ellos, hacer programas con la familia, desarrollarlos dentro del ámbito de la sociedad, no cerrarles las puertas, no decir, no, tú estuviste acá, chau, contigo no es porque tú eres un delincuente. Me parece algo, soy madre de familia, me parece algo de verdad de horror. Tenemos que darle oportunidad a esa gente. ¿Cómo? Con educación, con salud, con empleo. Señora Por supuesto, Suárez. debe haber una verdadera resocialización, ver que esta persona efectivamente esté resocializado a la sociedad. Qué bueno, porque también hay un decreto supremo que establece que un 10% debe ser de personas liberadas, pero con un verdadero estudio, una verdadera educación a estas personas. Yo coincido, no todos tienen la misma opción de poder obtener un trabajo, y el que lo tiene, qué bueno, que lo proteja, que lo cuide, ¿no es cierto? Pero hay que ver a qué persona, ¿no? Hay que educarla, hay que resocializarla, ¿no? Y para prevenir, a tu pregunta, es prevención, es prevenir y educar y socializar. Para mí esos son los puntos. Con los jóvenes, Sí, con los jóvenes. niños. Y las madres también, ¿no? A educar, ¿no? Formar familias fortalecidas, ¿no? Porque la instrucción viene en los colegios, pero la educación viene de casa. Les agradezco mucho a las dos, las hemos podido escuchar, tienen sus ideas, sus propuestas y ahora le toca al elector, ¿no es cierto?, pensar, decidir a quién darle su voto. Ok, Muchísimas sí, gracias muchas a las gracias a dos, ti. gracias Yoconda, No, gracias muy María amable. Pilar. Yo te agradezco la oportunidad que me has brindado de que me conozcan y que sepan qué es lo que quiere Pilar, ¿no? Lo que Pilar quiere es fiscalizar para poder tener mejor opción de vida en el Callao. Eso es lo que nosotros queremos. Ok. Ceci, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Para que me conozca un poquito más la gente del Callao, los pobladores del Callao, ya que hay mucha gente que a mí me conoce. Tengo 23 años trabajando en sectores sociales en el Callao. Y bueno, nada, esperemos de que no se trata de cambiar de gobierno, sino se trata definitivamente de cambiar de mentalidad de todos los peruanos, ¿no? Muy bien, gracias señoras, Ok, mucha gracias, suerte muy a las amable. dos. Vamos a hacer una pausa chiquitita. Vamos a regresar con una entrevista que hice en la semana a una mujer que admiro mucho, es una historiadora que ha dedicado su vida, su intelecto al Perú, a la historia del Perú. Ella se llama María Delfina Álvarez Calderón, y yo la busqué porque en la semana se celebró el Día de la Mujer, ¿no es cierto? Pero tenía la curiosidad. Ella me había contado en alguna oportunidad que pertenece a la primera camada de mujeres que votaron en el Perú. ¿Qué le parece? Vamos a volver con María Delfina inmediatamente después de la bueno. pausa para que nos cuente una anécdota sumamente trascendente para y sobre todo las mujeres. Regresamos.